Entonces tenemos este último tema nuestro, muchachos, es el artículo científico. Eh, Nosotros hemos valorado todo lo que significa escribir, todo lo que significa redactar, de qué manera cuando uno va a redactar algo, va a escribir algo, uno primero lo planifica, luego lo textualiza, lo lleva al papel o a una página digital y luego, muchachos, lo va a revisar. Ese es un proceso normal de producción de un texto. Pero cuando nosotros hablamos de un texto científico, hablamos de que el texto científico es el resultado de un trabajo de investigación que se ha hecho antes. O sea, el texto científico es el producto de todo un trabajo, de toda una investigación. A veces se hace trabajo de campo, en ocasiones se hacen entrevistas, encuestas, gráficos, quiere decir muchos elementos que nos permiten eh, construir el conocimiento científico, elaborar el conocimiento científico. Otra cosa que es importante, muchachos, que ustedes recuerden y que puede ser que yo haga una preguntita de estos en la prueba. Cuando nosotros hacemos un ensayo, un texto cualquiera, nosotros escribimos de forma libre, tranquilamente. Podemos incluso incluir nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestras emociones, las podemos colocar en un texto libre. Pero en un texto científico ya no van nuestras emociones, ni van nuestras sensaciones, ni lo que yo quiero, ni lo que yo sueño, no, no. Escribe objetivamente porque cuando uno hace una investigación científica es en base a evidencias, en base a pruebas. Y entonces es muy objetivo el lenguaje, es muy ajustado a determinados elementos, instrumentos, metodología. Por eso hay una diferencia muy grande entre un texto cualquiera, un texto, un ensayo, un texto literario, un texto en prosa y el texto científico. El texto científico va a remitirnos a pruebas, tiene que ser probado, tiene que ser evidenciable, tiene que tener elementos y pilares de sustento. No es lo que yo pienso, sino es lo que es. Entonces, mucho más objetivo. Con esta introducción, yo voy a pedir a la compañera Natividad Verde Soto que lea esta primera imagen. Por favor, Natividad, está atenta. Sí, Liz. Gracias, mija. ¿Qué es un artículo científico? En general, el artículo científico se define como un informe, escrito y publicado, que describe resultados originales de una investigación. Se escribe para otros, no para mí. El artículo científico no es un escrito que el autor guarda para sí, sino que debe ser lo suficientemente claro como para que terceras personas capten el mensaje concreto que realmente se quiere transmitir. En otras palabras, podemos resumir que el artículo científico es un informe sobre resultados de una investigación científica. Se refieren a un problema científico. Los resultados de la investigación deben ser válidos y fidedignos. Comunica por primera vez los resultados de una investigación. Muchas gracias, Natividad. Entonces, miren, muchachos, un texto científico, un artículo científico es un informe de algo que se ha hecho, de algún trabajo riguroso, de algún trabajo organizado, metodológico, que se ha hecho sobre cualquier tema, porque ustedes saben que la ciencia se hace en todas las ramas del conocimiento. Podemos hacer un trabajo científico sobre medicina, sobre una determinada enfermedad, sobre una plaga en el tema de la veterinaria. Podemos hacer un trabajo científico sobre el español que se habla en la zona costera del Ecuador. Podemos hacer un trabajo científico sobre, en el área de ustedes de comunicación, de qué forma las emisoras radiales de mi provincia, cualquier provincia de ustedes, de qué forma las emisoras radiales de mi provincia manejan o trabajan o divulgan o promueven los derechos humanos, por ejemplo. ¿A través de qué programas? ¿A través de qué espacios publicitarios?
a través de qué entrevistas, de qué programas de opinión, etcétera, etcétera. Miren, ese es un tema incluso que yo les recomiendo. Dios mediante, Dios les va a ayudar y ustedes van a seguir en su carrera y van a concluir. Puede ser un tema de tesis, una tesis que ustedes hagan cuando llegan a su último año en mi provincia. A ver, yo soy de Esmeraldas, yo soy de Santa Elena, yo soy de Bolívar, yo soy de Chimborazo, yo soy del Guayas. Quisiera hacer un estudio sobre cómo se maneja el tema de los derechos humanos en la radiodifusión de mi provincia. Y no, lógicamente no va a tener todas las radios, pero puede seleccionar un cuerpo de las radios más escuchadas, las que tienen más acogida por parte del público, ¿no? Está en el rating de seguimiento. Entonces, ustedes seleccionan, hacen un estudio y se puede hacer un estudio comparativo con resultados positivos y eso se puede hasta recomendar. Una de las recomendaciones de esa tesis, dependiendo del resultado de la tesis, de la investigación, podrían ustedes recomendar que el tema de los derechos humanos se lo trabaje más en entrevistas o más en temas relacionados con divulgación, con promoción, incluso hasta de productos, incluso hasta a nivel de marketing, ¿no? Entonces, es una temática posible que se puede investigar, que se puede trabajar en el área de ustedes. Vayan pensando, puede ser que a alguien le interese hacer eso. Pero hay otras áreas, en todas las áreas del conocimiento se hace investigación, se hace estudios, se buscan novedades, la gente tiene preguntas, cuestiones que quiere resolver en cada área del conocimiento. Y entonces el resultado es un informe, es un artículo científico que se va a referir a un problema científico. Me decía hoy de mañana un alumno, entonces, profesora, todo puede ser un problema. Todo puede ser un problema, pero no el problema como nosotros lo entendemos. Un problema es una dificultad. No, no. En investigación científica, un problema es un asunto, es algo que nos llama la atención, es algo en lo que me puedo enfocar y estudiar y analizar. Y siempre se parte de un primer momento en la investigación, muchachos, que es la observación. La observación, que no es solamente ver con los ojos, sino ver con estos ojos, los ojos de la cabeza, con el entendimiento, con la comprensión, con la reflexión. Entonces, un trabajo científico es el resultado de una investigación y va a comunicarse, va a divulgarse. Tiene que ser divulgado, tiene que publicarse, porque de lo contrario no es ciencia. Si yo cojo y guardo para mí, no sirve de nada. La ciencia debe manifestarse al servicio de la humanidad. ¿Por qué? Porque un conocimiento científico se hace universal. Un conocimiento, un descubrimiento. La única forma en que la ciencia cumple con su misión es estar al servicio de la humanidad. Ese es el verdadero sentido de la ciencia. Es por eso que duele, muchachos, ver cómo en muchas ocasiones, por intereses de alguna gente, la ciencia se pone al servicio del mal. Por ejemplo, yo les decía en alguna ocasión esto del tráfico de órganos. ¿Quiénes hacen? Los médicos. ¿Los médicos a quién deberían servir? Los médicos que trabajan para estas gentes. A la salud, a la gente buena, salvar vidas y no prestarse para tráfico de órganos, por ejemplo. Entonces, el problema no está en la ciencia, el problema está en el ser humano, que no utiliza adecuadamente la ciencia. La ciencia debería ser siempre para servir al hombre, para servir a la humanidad. Y por eso se habla de lo positiva que es la ciencia, cuando es entendida desde ese punto de vista. La ciencia jurídica debería ser para hacer justicia. Y la justicia dice que el bueno quede fuera de la cárcel y el malo vaya a la cárcel. Que el malo pague y no que salga. Que el malo tenga condena, porque así debe ser en la justicia humana. Y no hay, ¿no? Entonces vean cómo jueces se venden, fiscales se venden, el tráfico de influencias, tanta cosa. Y en el fondo hay esta temática científica. Es decir, yo estudié la ciencia jurídica para ser juez, para ser abogado, para defender el bien, pero por intereses personales estoy defendiendo al Chapo no sé cuánto, al Fito, Entonces nosotros ahí entramos con esta otra parte de la ciencia que tiene que ver con la ética, con los valores, con la responsabilidad.
Entonces, cuando uno habla de ciencia, habla de muchas cosas que yo creo que es lo esencial, lo positivo. La ciencia al servicio de la humanidad, los artículos científicos divulgando ciencia, informando, promoviendo el conocimiento científico en las diferentes áreas del conocimiento. Aquí tenemos nosotros un esquema donde nosotros podemos analizar cómo a través del método científico, de la investigación, se puede llegar a resultados y a difundir la ciencia. Aquí tenemos el conocimiento, ¿no? Y el conocimiento encuentra un problema de investigación, algo que nos llama la atención. ¿Cuál es el tema que, por ejemplo, a mí, yo soy sociólogo, que me llama la atención el problema de los jóvenes que están siendo reclutados por las bandas? Voy a investigar. No es solamente que él es mafioso o es pandillero, sino que por detrás de eso que hay. Puede ser que hay violencia intrafamiliar, puede ser que hay pobreza, puede ser que hay agresiones, puede ser un montón de cosas. Entonces ya el problema en sí no lo observo solo como es pandillero, sino que observo toda la situación que envuelve ese problema y que yo tendré que analizar parte por parte para entender ese fenómeno. Un fenómeno no es solamente algo que acontece en la naturaleza. La gente relaciona mucho fenómenos de la naturaleza o fenómeno, algo que sale de lo común. No, no. Todo lo que pasa alrededor nuestro es un fenómeno. Es una cosa que me llama la atención y que si yo lo investigo, si yo me concentro en investigar, voy a encontrar su causa, las razones, los elementos complementarios, los efectos, etcétera, etcétera, etcétera. Un tema puede dar para un montón de trabajos de investigación. Siempre se parte de una pregunta o de una afirmación. A esto se le llama hipótesis. Y esta hipótesis yo voy a investigarla y cuando termino de estudiar, termino de hacer mi investigación, llegaré a una respuesta a eso que yo me planteo al inicio. Toda investigación comienza, muchachos, por una pregunta o por una afirmación. Termino de investigar y ahí digo si ha sido verdad o no, no ha sido verdad. Puede ser que diga no también, que me dé el resultado contrario. Y eso también es hacer ciencia, encontrar que no es así. Entonces, se diseña un trabajo, se planifica, se organiza los métodos que voy a utilizar para investigar, para encontrar la verdad, para encontrar la respuesta. Voy a recolectar datos, voy a analizar los datos, voy a tener resultados de esos datos. Esos datos voy a interpretarlos, voy a leerlos, voy a identificarlos, voy a llevarlos a tablas, a gráficos para poder entender y tendré al final de mi trabajo conclusiones, aportes. Lo que yo he descubierto es esto. No piense que un gran descubrimiento científico es solamente lo que hacen los grandes científicos o lo que hacen en las grandes potencias de Estados Unidos, Japón, China, Alemania, etc. No, no, no. En todas partes del mundo podemos hacer ciencia y podemos descubrir algo nuevo. Entonces, el conocimiento científico está en constante movimiento. Nosotros, muchachos, los seres humanos, tenemos fecha de nacimiento y fecha de chao. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos desenvolvemos, nos reproducimos si queremos, envejecemos obligatoriamente y chao. Todos tenemos una fecha de adiós, pero el conocimiento sigue avanzando. Y por eso es que se dice que el hombre es un ser finito, tiene fin, y que el conocimiento es infinito. Y por eso, en cuanto haya hombres en el planeta y el mundo siga girando, se seguirá descubriendo cosas y más cosas y más cosas. Solo les pongo el ejemplo de los océanos, de los mares. Se dice que lo que el hombre conoce de los mares y de los océanos es un 10%. Pónganse a pensar todo lo que no conocemos, la gran cantidad de animales, de seres submarinos que no conocemos, que yo ni quiero conocer ni me quiero imaginar que habrá ahí abajo, porque es suficiente con lo que veo acá arriba, ¿no? Diga usted un tiburón, las orcas, etcétera, no sé, a mí me causa impresión ese tema. ¿Cómo será el fondo del mar? Y todavía no se descubre, todavía no se sabe, porque es ilimitado el conocimiento científico. Así que
Cuando se descubre algo, siempre tendrá que ser difundido, siempre tendrá que ser promovido, siempre tendrá que ser escrito, publicado, divulgado. Si no se publica, no es ciencia. Si no se da a conocer al mundo, no es ciencia. De nada vale, muchachos, que yo descubro una cosa para mí y en mis cuatro paredes digo esto es ciencia. No, no es ciencia. Usted para decir que es ciencia debe ser cosas preparadas, y debe ser publicado y debe ser difundido y debe tener reconocimiento y validez internacional. De lo contrario, yo solita, ¿qué hago? Dígame, ¿quién me está queriendo hablar? Marco, Sí, dicen gracias. ¿qué dijo? Dígame. Yo quería contar algo respecto a esto. Hace un par de días en las noticias pasó un nuevo descubrimiento en una parte de aquí del Ecuador, en la parte sierra, en el cual según los estudios después de, no me acuerdo cuántos años, se me fue el dato, pero la idea Ya, es que encontraron una especie de rana sería de unos 5 centímetros, pero era pequeñitita. Y según ya. esos análisis, según esos estudios, hasta ahora es la única especie a nivel mundial, o sea, la única especie que existe en el mundo. Y, Imagínense. y Sí, creo que vi la yo también cuestión, la noticia. sí, y la Ujú. cuestión que en este rato yo me hice una pregunta interesante. Ahora digo a futuro, tal vez esa nueva especie que apareció aquí en Ecuador, en una zona de la sierra, a futuro será que tal vez nos trae, no sé, un animalito está compuesto por tantas cosas, ¿verdad? Nos puede traer a futuro beneficios para tal vez alguna enfermedad en el Exacto. ADN, del animal descubierto, o tal vez algo que no nos vaya a convenir. Ese era lo Exacto, que sí, quería sí, precisar. muchas gracias, Marco. Es así. Cada cosa nueva que se descubre es una cosa que nos deja impresionados. Mire, hace poquito, no sé si vieron la noticia que se publicó ya es Vox Populi, por tanto ya se conoce en el mundo. Hasta hace poco se decía, se discutía el cacao, si el cacao era mexicano o el cacao era ecuatoriano, y había más pruebas de que era mexicano, de que el origen era de México. Y ahora se ha hecho, fundaciones han puesto plata para investigar científicamente, buscar en restos fósiles, en estructuras arqueológicas, etcétera, investigación de ese nivel para descubrir de dónde mismo es el cacao. Y se ratificó y ya se publicó que el cacao es ecuatoriano, que es nuestro. O sea, tantas cosas maravillosas que tenemos, muchachos. Por eso es que me muero de las iras yo cuando veo tanto pillo, tanto ladrón, tanto delincuente haciendo daño a nuestro país, con tantas maravillas que tenemos para ser felices y vivir tranquilos en este país. Entonces, somos dueños de una riqueza enorme en un montón de cosas, descubrimientos que se siguen haciendo, que se siguen encontrando. Entonces, esas son novedades tan grandes y como dice el compañero, estos nuevos descubrimientos con nuevas especies, una especie única en el mundo, yo también vi la noticia, también me quedé impresionada, porque quiere decir, uno se pregunta, ¿y por qué no encontrarían antes, no? Al animalito, ¿por qué no lo encontraron? ¿Por qué los investigadores, los biólogos que pasan por ahí estudiando, los estudiantes de biología que hacen sus pasantías en tantos lugares? ¿Cómo? ¿Dónde estaba el animalito que no lo encontraron y solo ahora se encuentra? Son cuestiones, preguntas que nos quedan en la cabeza. Pero ¿qué es esto? El mundo va caminando, la ciencia sigue observando con más atención al mundo y se van descubriendo nuevas y nuevas cosas, nuevos y nuevos elementos. Hoy por la mañana un alumno mío presentó un trabajo sobre los icebergs y decía, y los muchachos, los compañeros dicen, pero ese trabajo solo interesa, no tiene mucho interés, no tiene mucho interés, algo así dijeron. Y entonces yo dije, no, si tiene interés porque independientemente de que los icebergs están en los polos, tienen que ver con todo lo que es el clima a nivel mundial. Incluso muchachos, el calentamiento global de este momento hace con que se estén derritiendo esos icebergs y esté provocando la muerte de un montón de especies y poniendo en peligro a todo el mundo. Entonces, una cosa que pasa en un lugar del mundo influencia en todo el planeta. Una pequeña cosa. Es por eso que la gente a veces en su inconsciencia no dice, no hace nada que yo bote una funda de plástico aquí. Sí hace, sí hace. Es una funda.
Ahora dígame usted, somos miles y miles de millones de personas. Si cada desorientado humano manda una funda al suelo, ya no es una, ya no es dos, ya son millones de fundas. Entonces, por eso es que en este mundo en que vivimos en este momento, eh, qué es lo que pasa? Que, que debemos cada vez más trabajar en función de aprovechar lo que la ciencia nos brinda para encontrar soluciones a los problemas sociales, a los problemas de todos, ¿no? Es muy importante sentir la ciencia o ver la ciencia en ese aspecto de utilizarla para el bien común. Aquí tenemos nosotros, y esto es el camino de la ciencia, muchachos, el método científico, los pasos que se dan para hacer ciencia. Siempre se comienza con esto, observación. Pero no es observación solamente de ver con los ojos, como yo les decía, es con los ojos de la inteligencia, la capacidad y todo. Luego vienen las preguntas que se plantean, luego se generan las hipótesis, las posibilidades. Luego vamos a hacer las experiencias, las investigaciones para buscar soluciones y conclusiones y para reportar los resultados del trabajo. Estos resultados de cada trabajo científico, cuando son probados, investigados, son verificables, son la ciencia. Los resultados son el alimento de la ciencia. ¿Qué es lo que podemos decir? En todo trabajo científico, muchachos, siempre va un resumen. En ese resumen van las ideas de lo que viene en la tesis, de lo que viene en el trabajo científico, en la investigación. Actualmente se pide mucho que se trabaje el resumen, no solamente en la lengua materna, en la lengua que hablamos, sino también inglés. ¿Por qué? Porque el inglés, al ser una lengua universal, hablada en todo el mundo, ¿no? Incluso personas que hablan otra lengua tienen como segunda lengua el inglés, ayuda a que se promocione, a que se divulgue la ciencia. Luego viene una introducción. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la introducción? Informar el propósito y la importancia de mi trabajo de investigación. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Cómo voy a trabajar? También hablo de los materiales y métodos y se explica cómo se hizo la investigación. ¿Con qué contamos? ¿Con qué materiales? ¿Qué hicimos? Encuestas, entrevistas, visita de campo, trabajo de experimentos en laboratorio. ¿Qué se hizo? Se explica. La discusión es fundamental. La discusión en el sentido de interpretar los resultados, presentarlos a otras personas que tienen dominio del tema y ese diálogo constructivo, productivo, para mejorar el trabajo al final. Siempre que se hace una investigación, muchachos, se cita bibliografía, o sea, la literatura que fue consultada para realizar el trabajo. En este sentido, siempre yo les digo a los alumnos, tienen que ser honestos y tienen que ser generosos en el sentido de reconocer el trabajo de otras personas. Porque usted cuando cita en su trabajo, está haciendo su investigación y cita en su trabajo, según Juan, según Pedro, según no sé qué, esto así asado, usted está reconociéndoles el trabajo y ese trabajo que ya es validado, a usted también le da validez. Es el pilar donde se sostiene su teoría, su idea, su reflexión. Siempre citar, no decir yo dije, yo descubrí, yo soy la maravilla, no, porque puede ir hasta la cárcel por robar información y decir que es suya. Eso se conoce como plagio. Las reglas que son importantes para elaborar un artículo es considerar estos elementos. Por ejemplo, cuando vamos a poner el título, un título no puede ser ni muy largo, puede ser una palabra. Yo he visto trabajos científicos donde el título es una palabra, pero no puede ser muy largo, porque es muy largo, me distorsiona, me cansa. Entonces, puede ser hasta en 15 palabras máximo, que describan el contenido del artículo de una forma clara, precisa, concisa. Anotar hasta un máximo de 6 autores según el orden de importancia para el material bibliográfico. Identificar las instituciones donde se realizó la investigación. Por ejemplo, ustedes, por decirles, van a hacer ese estudio sobre las radios que en su provincia han trabajado el tema de los derechos humanos en los últimos 5 años, por ejemplo. ¿Qué tienen que hacer? Identificar las instituciones donde hacer trabajo. ¿Por qué? Porque incluso en un trabajo científico siempre hay algo que a veces hay gente que se olvida o dice no es científico. Agradecer.
Agradecer es fundamental. ¿Por qué? Porque si a mí no me hubiera abierto las puertas, las emisoras, las radios, ¿cómo yo hacía mi trabajo? Si la gente no me ayudara en las diferentes instancias, ¿cómo yo hacía mi trabajo de investigación? Entonces hay una palabra clave que se llama gratitud. Y la gratitud, decía alguien, no solo que es una gran virtud, sino que la gratitud es la madre de todas las virtudes. Una persona grata es generalmente una persona buena. Una persona ingrata no es buena persona. Entonces, también es un elemento importante cuando se hace un trabajo, reconocer los autores, reconocer las instancias donde hemos trabajado y agradecer. Y en el resumen se incluye también palabras que se puedan identificar de forma rápida y exacta y que tengan que ver con el contenido que yo he trabajado. A esto se le llama el metalenguaje o el lenguaje técnico, ¿no? De cada ciencia que se trabaja. Muchachos, está un viento aquí donde yo estoy que parece que se carga la casa. Así que si me ven volando, es el viento. Está Así está, horrible. licenciada, en todos lados. Óigame, qué miedo. Yo voy a poner unas 2 piedras en el bolsillo, como decía mi papá. En agosto en Guaranda, pónganse piedras en los bolsillos, porque oiga, parece que carga la casa. Continúo, muchachos. El protocolo, ¿cuál es el proceso, el camino para poder trabajar? Siempre en todo trabajo investigativo va una introducción donde ustedes explican el problema en general, la temática que ustedes van a valorar. Ahí se incluye también los objetivos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué voy a hacer con mi trabajo? ¿Qué pretendo? La hipótesis, la posibilidad, como yo les decía en alguna clase anterior, la hipótesis o va como una pregunta o va como una afirmación. Al yo resolver el trabajo, terminar mi trabajo investigativo, al final responderé a la pregunta que yo me planteé al inicio y diré sí o no a esa pregunta que me hice. O si es una afirmación, yo digo, por ejemplo, ustedes hacen el trabajo en las radios de Guaranda, las radios que trabajan el tema de los derechos humanos. Entonces yo pongo las radios en la provincia de Bolívar, una hipótesis, ¿no? Las radios en la provincia de Bolívar trabajan o desarrollan el tema de los derechos humanos en el 50% de su programación, vinculada al 50% de su programación. Es decir, aparecen diferentes temas en los noticieros, en las entrevistas, etc. Cuando yo hago la investigación, que yo voy a oír los programas, tengo que hacer unas tablas, unos gráficos, tengo que tener datos para saber si sí, si no, etcétera. Al final, yo digo, sí, lo que yo dije, ¿no? Que era 50% de la programación trata y está relacionado a derechos humanos, puedo decir al final mi conclusión, sí, en las radios sí acontece esto. O de lo contrario, si no es así, digo, no. Hay solamente un 30% de la programación de las radios bolivarenses en donde se evidencia el tema de los derechos humanos. Entonces, al final del trabajo, o yo digo sí, o yo digo no, o descubro una cosa nueva, porque puede también ser que en determinadas radios no va directamente el tema de los derechos humanos en general, pero se trabaja el tema de los niños, el tema de las mujeres, ya más específico, ¿no? La temática de los derechos humanos. Entonces, al final de una investigación, encuentro la respuesta y encuentro el sí o el no a lo que me llamó la atención al inicio, cuando recién yo comenzaba a investigar. Dígame, Marco, Sí, disculpe, licenciada. Tengo dos pequeñas inquietudes. dígame. La primera es, ¿qué es más recomendable en una investigación científica realizar una hipótesis o una pregunta? Y la segunda, la hipótesis a ver, la hipótesis se la hace antes de la investigación o durante la investigación científica. Ya, muy bien. La hipótesis la lanzo antes de. Es como que yo me voy a enamorar de uno que se llama Pedro. Le estoy conociendo, no sé qué, me cae medio bien, medio mal, no sé qué. Yo digo, ¿qué tal me irá con este? Ese, ¿qué tal me irá con este es antes? ¿Qué tal, mira?
La hipótesis, ¿será que me va bien? ¿Será que me va mal? ¿Será que es buena gente? ¿Será que es respetuoso? ¿Será que me trata bien? ¿Será que es delicado? Todas esas inquietaciones tengo antes de hacerme enamorada de esta criatura. Y después ya me hago, desde aquí a unos 2 años usted me encuentra, profesora, ¿se ha casado con el José? Sí, me casé. ¿Por qué? Porque descubrí que sí valía la pena, que decir, ya la conclusión es esa, sí valió la pena esta criatura. Pero yo me hice la pregunta antes, ¿no? Entonces, siempre la hipótesis, siempre la inquietud nace antes. Cuando me sorprendo por algo, quiero investigar eso, entonces, ¿será que es así? Y me voy a investigar, ¿no? Y la respuesta voy a descubrir al final. Pero ahí, por ejemplo, la hipótesis, Marco y compañeros, la hipótesis puede ser o una pregunta o una afirmación. La hipótesis se puede manifestar o como pregunta o como afirmación. Eso simplemente. La hipótesis puede darse en esas dos posibilidades, o pregunta o afirmación. Y siempre es antes de la investigación. Siempre es el punto de partida. Es decir, en sí el punto de partida es la observación de un fenómeno, de una realidad, me llama la atención y quiero investigar. Y después viene la hipótesis, lanzo la pregunta, lanzo la cuestión. Y eso voy a investigar. Ese va a ser como mi faro, mi foco, donde yo me voy a concentrar para poder ir caminando poco a poco, paso a paso, investigando hasta llegar a descubrir la respuesta a mi pregunta inicial o confirmar o no la afirmación con la que yo inicié mi investigación. Tanto la pregunta como la afirmación, Marco, es la hipótesis de un trabajo de investigación, de un trabajo científico. Entonces, cuando nosotros nos lanzamos a investigar, también tenemos que ver los métodos. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Qué técnicas? ¿Qué metodologías? ¿Qué pasos? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a investigar? ¿Cómo voy a trabajar? Y después viene, lógicamente, ya la presentación de los elementos, los instrumentos que yo utilizaré para poder hacer la investigación. ¿Será que yo voy a trabajar con entrevistas? ¿Será que yo trabajaré con encuestas? ¿Será que haré, qué sé yo, gráficos, tablas? Haré un trabajo experimental de laboratorio, haré un trabajo de campo o solamente un trabajo bibliográfico, solamente me dedicaré a consultar libros y de ahí saco la información. Todo eso son elementos que me van a ayudar para yo recoger información, recoger datos. Esos datos normalmente los tengo que presentar ante un grupo de personas para la discusión, para que las otras personas me den su opinión. Es lo que pasa cuando ustedes hacen la tesis al final de la carrera. Ustedes presentan su tesis ante un tribunal. Ese tribunal se supone que sabe sobre su tema. Y por tanto, esa gente les va a ustedes a sugerir cambios, a hacer algunas observaciones, pero al mismo tiempo también será gente que les va a reconocer su trabajo y les va a felicitar en los puntos que ustedes tengan bien hechos en su trabajo. Entonces, es importante entender que cuando ya usted ha hecho toda esta investigación, el estudio, tiene resultados, etcétera, siempre llevar ante un grupo calificado de gente que conoce sobre el tema va a darle más valor a su trabajo. Como decíamos al inicio, yo no voy a hacer una investigación para mí, yo no voy a descubrir algo para mí. Todo lo que se hace en ciencia es para compartir con la comunidad científica y con la humanidad en general. Siempre que nosotros llegamos al final de un trabajo, llegamos a lo que son las conclusiones. Y las conclusiones, miren, aquí estoy haciendo así con las manos. Aquí yo comencé la investigación, lancé una hipótesis, hice una introducción de mi trabajo, de lo que yo quiero hacer. Acá al final quiero cerrar mi investigación. ¿Con qué? Con respuestas, con las conclusiones. Y las conclusiones se conectan con las preguntas, con las ideas que al inicio yo tuve para iniciar mi investigación. Es como que se hace un puente. La introducción, toda la investigación y las conclusiones. Entonces, es muy importante siempre incluir toda la información que usted
pueda incluir, válida, justificada, con reconocimiento internacional. Cuanto más actualizada es la información, también más pesa para nuestro trabajo. Depende lógicamente del tema, pero cuanto más actualizado, mucho mejor para poderle dar ese sentido de actualidad a la investigación. Las secciones principales de una investigación: el título, que debe ser corto, preciso. Es un título que tiene que ver, en el título prácticamente nos da una idea de lo que viene en la investigación. La introducción, muchachos, en la introducción es la presentación de lo que yo quiero buscar. Aquí se indica por qué mi interés como investigadora en abordar ese tema. Y aquí incluso se dice que en el último párrafo de la introducción se debe utilizar para resumir el objetivo de este estudio. ¿Qué es lo que yo quiero investigar? ¿Cómo lo voy a hacer? Etcétera. Hago una presentación y al final, yo en la introducción, al final cierro indicando que el objetivo de este estudio es tal cosa, ¿no? Identificar ya el material y método. Tiene que ver con lo que se hace, cómo se hace, con qué instrumento se hace, con qué conté yo para hacer el trabajo determinado. ¿Cuál es la muestra? ¿Cuál es el público albo, se puede decir, el objetivo, el público objetivo con el que voy a trabajar? Por ejemplo, yo les hablaba del estudio, un estudio para abordar la temática de la mujer en las radios de mi provincia. ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a coger una muestra, no voy a poder hacer pues el trabajo con todas las radios. De todas las radios voy a seleccionar 4 o 5. Esa es mi muestra. Con eso yo trabajo. Y ahí oigo la radio, investigo y voy viendo cuántas veces en la radio, lunes, martes, miércoles, durante un determinado periodo. También es importante enfocar fechas de tal mes a tal mes, digamos unos 2 meses, 3 meses. Trabajé ese tema en las radios. Y este es el resultado que me aporta esa investigación. Es importante decir que hay áreas técnicas, hay áreas relacionadas con la tecnología, con los datos, que va a exigir que la investigación no sea solamente en bibliografía, en libros físicos, sino que vamos a entrar en Internet, vamos a buscar referencias en otras áreas y unir este conocimiento, se puede decir, ancestral, ¿no? La búsqueda del conocimiento por parte del hombre a las nuevas tecnologías, utilizar adecuadamente las nuevas tecnologías. En los resultados que se recomienda, dependiendo de la temática, muchachos: tablas, figuras, gráficos, para que de una manera directa me pasen la información, las experiencias que se realizaron, se presentan las pruebas de lo que se ha hecho. También en el primer párrafo siempre se inicia con una frase positiva, una frase clara, precisa, pero positiva, de tal manera que nos da una sensación de esperanza, una sensación de que se ha hecho, se ha cumplido con el deber, con la misión que es defender la ciencia. En la discusión, como podemos ver aquí, lógicamente estamos presentando las ideas al público, en este caso al público especializado, si es un tribunal, si es un jurado, pero también al público que no está especializado en el área y que asiste y que tal vez va a divulgar la misma información. Las recomendaciones, muchachos, tienen que ser ajustadas a la realidad. No voy a ir a recomendar barbaridades que no se van a cumplir nunca. Siempre se busca ser lo más objetivo posible en las recomendaciones. Y recomiendo algo que sí se pueda concretizar. La bibliografía que se va a citar. Es importante que siempre que se hace un trabajo de investigación científica, se actualice ese trabajo con información verídica, confiable y actualizada. Las normas que se utilizan en América Latina son las APA, como habíamos visto en una clase anterior, y es muy importante que se tenga conocimiento de eso, porque de lo contrario no te aceptan el trabajo en algunas áreas. Siempre exigen que se rija por las normas de la investigación científica. Las conclusiones generalmente lo que hacen es
con rigor científico, con claridad, con precisión, presentar las ideas que se rescatan del trabajo que ha hecho el investigador. Entonces, con este viaje que hacemos, miren, yo hice un viaje desde el método y aquí todos los elementos de la ciencia que colaboran en la realización, estructuración de lo que es la investigación científica, de lo que es redactar un trabajo científico. Las reglas para elaborar el artículo, el protocolo, por tanto hay que seguir todo eso. Y acá tengo las secciones principales, el título, la introducción. Aquí a veces tengo problema con esto, porque en los materiales, métodos, aquí en los materiales y métodos, depende del área. Si es, por ejemplo, las ciencias sociales, no requiere mucha cosa física, mucho material, pero si, por ejemplo, son las ciencias de la farmacia, de la medicina, de la fisioterapia, aquí en materiales va un montón de cosas y cada una debe ser explicada. Pero en el área nuestra, en el área social, nosotros podemos indicar sí qué tipo de encuesta vamos a seguir, qué tipo de entrevista vamos a realizar. Ese tipo de consideraciones sí lo hacemos. Pero sobre todo en las ciencias naturales, el tipo de material que utilizan las personas para investigar es fundamental. Si se descuida eso, puede haber problemas al final con las conclusiones, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos, por favor? ¿Alguna duda? Recuerden que tienen que revisar todas las diapositivas temáticas para poder tener claro lo que es un texto científico, ya en esta altura en que estamos, en que ya estamos concluyendo el ciclo. Esta información sobre este tema es la APE, ¿ok? APE sobre este tema, sobre el artículo científico, que es tipos, características y de qué manera la ciencia es aplicable, de qué manera la ciencia ha venido, en la mayoría de casos, a favorecer, a ayudar a la humanidad en su conjunto. ¿Alguna pregunta, muchachos, sobre este tema, por favor? Yo ya les pasé la diapositiva. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Sí se entiende? Miren lo que estamos viendo aquí para que pongan atención y quede clarito. El método científico, los pasos para defender un método, un trabajo científico, las reglas para elaborar el artículo, ¿no? Cómo debe escribirse, cómo debe ir el título, cuántas palabras deben ir aproximadamente, la introducción, que es lo que contiene, los métodos de qué se va a hablar, la descripción de los resultados y también sirve para comparar, para complementar estudios en diferentes áreas. Todo esto que estamos leyendo aquí parece que fuera solamente para el área social, pero no. En todas las áreas, en todas las ciencias, se hace lo mismo. El método científico es uno solo. Ahora, lógicamente, dependerá de las áreas, de la especialidad, y se va a elaborar el trabajo con un título, introducción, materiales y métodos, resultados, la discusión de los resultados y la bibliografía y conclusiones. Estas son los pasos, el camino para hacer un trabajo científico, un trabajo de investigación científica. ¿Ok? Ustedes en la universidad van a hacer muchos, con diferentes profesores, diferentes áreas, pero siempre traten de ser rigurosos, seleccionar adecuadamente la información. La redacción tiene que ser una redacción bien hecha, no solo esperar a que me corrija la computadora, sino que yo debo saber escribir bien, ¿no? Y eso se aprende, ¿cómo se aprende a escribir? Escribiendo. ¿Cómo se aprende a leer? Leyendo. ¿Cómo se cultiva?
cómo se tiene más palabras, más vocabulario, más desenvolvimiento en el trabajo, en el área que sea, preparándose, muchachos, preparándose. Lo que hace la diferencia entre las personas no es el tamaño, no es si tiene ojos verdes, azules, si tiene plata, no tiene plata. No. La diferencia de las personas está aquí, en su inteligencia, en su capacidad para aprovechar su inteligencia, porque todos somos inteligentes, pero no todos ponemos a trabajar la inteligencia. Entonces, importante esto que tengo, ponerlo de manifiesto. Desarrollar mis capacidades, mis potencialidades, ponerme a estudiar, dedicarme, organizar mi tiempo. Las mismas 24 horas de Mayra son las de Marco Bonilla, Dina, Santiago, Daisy, Paul, Alex, Luigi. Son las mismas 24 horas. No va a decir aquí, Marco, no, yo tengo un día de 27. Está mal. Ahí le preguntamos, ¿qué se tomó Marco? Porque no existe. Todo el mundo tiene 24 horas. Ahora no tenemos que saber repartir el tiempo. Estamos en la semana final, muchachos. Esta semana es organizarse bonito, qué materias tienen, cuáles son las más difíciles, las más complicadas. ¿Qué hacen con las más complicadas? Se dedican un poquito más, revisan más, leen más y se organizan su tiempo. Y en las otras, por ejemplo, en esta mía, que me parece a mí que no es complicada, revisen las diapositivas, recuerden lo que hemos venido hablando en las clases. Si tienen una duda, me preguntan y se presentan sin ningún problema y con pie derecho, estudiando, preparándose. De aquí a unos años, muchachos, Dios mediante, ya estarán ustedes graduándose, haciendo su tesis, terminando la carrera, caminando hacia nuevos desafíos, nuevos horizontes. Y lo que yo les digo a mis hijos, la mejor herencia que yo les puedo dar es la educación, porque la plata se acaba. La casa, viene un temblor grande y chao, marcha. El carro, viene un loco desorientado, les choca, acabó el carro. Todo eso se acaba. Lo que no se acaba es el conocimiento, lo que tenemos aquí adentro. Nadie nos roba. A mí me pueden robar el anillo, el reloj, la plata, pero lo que yo tengo aquí, a mí no me roba nadie. Entonces, esa es la gran riqueza. Y yo quisiera dejarles ese mensaje. Estudien, dedíquense. Nadie sabe lo de nadie. Yo no sé la vida de cada uno de ustedes. Todos enfrentamos dificultades de diferente tipo, muchachos, pero basta pedir a Dios y tener salud, que es lo más importante, porque con salud, que es lo esencial, uno lucha, uno se esfuerza, uno busca eh, la ayuda de la familia. En todas las familias tenemos gente buena y gente mala. Apoyémonos en los buenos, en los que nos quieren, en los que nos ayudan. Y no es ayuda pensando solamente en cosas materiales, no, que me dé plata. No, no, no. Que me dé apoyo, que me dé su palabra de aliento, que me dé confianza. Eso es lo más grande que existe, el ánimo espiritual. Y eso es lo que les va a ayudar a ustedes, ¿no? Y siempre piensen en el futuro. Los que todavía son solteros, no tienen hijitos, no tienen familia que ustedes mantener, vayan a sí mismos hasta el final. No se comprometan todavía. Esperen un poquito. Y los que ya tienen un compromiso, mayor incentivo para ustedes, porque por ellos hay que trabajar, por ellos hay que salir adelante, por ellos hay que vencer las dificultades, por los hijos, por la mujer o el marido, por la familia. Así que concéntrense. Yo les deseo que les vaya muy bien. Yo para mí, y debo decir ahora que ya estamos concluyendo la, el ciclo, ¿no? Terminando esta materia. Para mí ha sido un gusto trabajar con ustedes en este ciclo, porque son un gran grupo, muchachos muy responsables, muy correctos, muy educados, eh, llenos de sueños, con deseo de salir adelante. Así que para mí más bien es un gusto haber trabajado con ustedes. Mire lo que les voy a presentar. Venga, 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 que este es mi compañero de mis clases. ¿Le están viendo? ¿Le ven o no le ven? Sí, les. Este es mi Luchito.
Mi compañero. Cada vez que yo doy clases aquí en la casa, él viene aquí a concentrarse porque es muy intelectual. Él viene a aprender también. Así que muchachos, no me resta más que desearles éxitos, que concluyan con éxito este ciclo, pónganle confianza, van a aprobar las asignaturas, pero tienen que estudiar, porque a veces hay gente que dice, no, voy a rezar y Dios me va a ayudar. Dios ayuda al que estudia. Al que no estudia, ¿de dónde va a ayudarle Dios? No le puede ayudar, puede usted rezarse 3 rosarios seguidos, que no le va a ayudar. Entonces ustedes concéntrense, dedíquense y cuando uno estudia, ahí sí, Dios mío, ya hice mi parte, ya estudié. Ahora te toca a ti darme una manito para yo salir bien en en mi estudio, en lo que yo estoy haciendo en mi sueño.